Como les decíamos, nos acompaña en este primer tramo del programa Rubén Ward. Vamos a hablar con él de todo lo que tiene que ver con la planificación industrial en un momento en que el mandato social implica cambio rotundo. Por ende, las reglas de juego están revisándose y vamos a ver cómo los está impactando. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Qué pasó desde que asumió Milei para ustedes, los que tienen que tomar decisiones donde se pone en juego la continuidad de empresas y la inversión todos los días? Bueno, para algunas empresas es un jaque y para otras es una ventana donde se puede ver algún horizonte con una luz en el fondo. ¿Ustedes están en...? Nosotros estamos con una ventana mirando luz en el fondo. Esperemos que eso se concrete así. Creemos que las medidas que se van tomando son muy dolorosas, pero son necesarias para poder transitar esta etapa, esta transición. Hay que reacomodar el país estaba totalmente fuera de sus cabales. Imposible poder pensar en crecer y en invertir en un contexto como el que teníamos. Y aún hoy sigue siendo también una duda si invertir es una posibilidad en Argentina que va a ser rentable o no a largo plazo. Hay un camino para transitar y volver a acomodar que me parece que, tenemos que empezar a pensarlo. ¿De las trabas que había, hubo alguna que cayó o siguen todas? En la primera semana volvimos a tener comunicación de proveedores diciendo que mercadería podían llegar a conseguir, los precios inclusive habían dejado de tener alguna tendencia alcista. Pensamos que se iba a empezar a acomodar muy rápidamente la cuestión de disposición de materiales. Hoy hay una falta de materiales importados increíble. Estamos hablando de que los productos tienen 3 a 4 veces el costo del valor histórico, el precio del valor histórico que tenían. ¿En dólares? En dólares. Y esto se debe a que hay un stock bajísimo de materiales en la Argentina para todo tipo de industria, ¿no? Porque nosotros producimos muy poco de lo que consumimos, entonces necesitamos del exterior. Estos bajos stock hacen de que se exploten al máximo y con el temor a no poder reabastecer, hay un montón de recaudos que se van tomando dentro de los importadores y aquellas empresas que viven de poder vender esta mercadería que cada vez más escasa. Entonces los precios, a falta de oferta y al haber demanda, empieza a haber un costo elevadísimo que estamos transitando en el último año. Había parecido en la primera semana que esto iba rápidamente a acomodarse, pero vemos que todavía después de 30 días siguen las dificultades para poder importar. Hoy sigue habiendo dificultades, inclusive con los bonos propuestos por el gobierno para pagar esta deuda que tenemos, que es histórica en su volumen, con proveedores del exterior. Ahora, esa deuda, sí. ¿En qué medida es realmente una deuda auditable? Porque apareció esta amenaza de auditoría y cayeron muchos de los reclamantes. Es decir, aquí quizás haya que ir a fondo en otro tipo de cuestiones que tienen más que ver con la investigación de procesos económicos que han otorgado CIRAs y ventas al exterior o de permisos de importación. Pero más allá de eso, ¿qué creen que va a quedar como palpable? ¿Hay una deuda real importante? Sí, yo creo que hay una deuda real importante. Es más, en nuestra empresa la tenemos y tenemos toda la buena voluntad y quisimos pagar en tiempo y forma. No se nos fue permitido desde el gobierno nacional, que trasladó los pagos para más adelante, lo que a nosotros nos complica la situación con nuestros proveedores diciendo no, hasta que no se cancele la deuda nosotros no podemos reenviar nuevas materias primas, ¿no? ¿Y eso sigue pasando hoy? Sigue pasando, inclusive la propuesta del gobierno nacional de estos bonos que podrían llegar a cubrir las deudas que hay en el exterior no están siendo aceptadas por nuestros proveedores. Entonces es una herramienta que se generó pensando que resolvía algo, pero no lo está resolviendo, y yo creo que hoy no se están aceptando en el exterior el pago con estos bonos. ¿Cómo salieron en 2016 de la situación que fue similar? Bueno, 2016 tenía un stock superior. Había quizá un agotamiento del sistema, pero que no había estado tan en el fondo como estuvo en 2022. Entonces creo que el stock que había quedado había sufrido ciertos recaudos de parte de todos los proveedores para decir, che, mira, no estamos pudiendo reponer, vamos a estoquearnos mucho, vamos a seguir importando lo antes posible, sobreestoquémonos para superar esta crisis, para ver si podemos
pasarla, y yo creo que ese sobrestock de alguna manera amortiguó el efecto que no se pudo amortiguar en 2022. En 2022 los stocks realmente están por el piso porque hace 2 años y medio que importar es un problema en Argentina. Y estos stocks se redujeron notablemente por más de que las empresas, inclusive nosotros, sobreestoqueamos sabiendo que esto venía y que sucedía, sobreestoqueamos, pero aún así nosotros hoy estamos sin stock de un montón de materiales para poder inclusive exportar. ¿Y dónde venden? Y vendemos en el mercado interno. Siguen en el mercado interno. Y tenemos un desequilibrio de materias primas que quizás vamos a estar sobreestoqueado por un año de algunas innecesarias y otras que nos están haciendo falta hace 8 meses para poder vender. Y vamos a ese plano, digamos, más general que a ustedes les pinta el horizonte, sí, invertir, esperar. Este dólar a 828 creo que hoy, ¿qué les dice? ¿Que va a permanecer así o que realmente va a haber una devaluación más en febrero quizás o en marzo? Bueno, creemos que va a haber una devaluación más. No digo que sea necesario, pero creo que como consecuencia también del deterioro que viene teniendo la economía argentina, la devaluación es un hecho, una devaluación algo mayor al valor de hoy para ser más competitivo y para poder tener acceso a los dólares, o sea, para poder hacernos en la economía interna de aquellos productos que se van a exportar y que van a ingresar en marzo, abril, mayo, producto de las cosechas y demás, los dólares que van a llegar, van a tener un impacto mucho mayor en las economías que estuvieron golpeadas por la sequía y que derraman en un montón de otras industrias trabajo. Creo que un dólar más competitivo, o sea, un dólar con un valor mayor respecto al peso, va a favorecer en ese sentido. Bajar la brecha es también la posibilidad de sacar cepos. Es fundamental bajar la brecha porque eso sí distorsiona totalmente el concepto de economía. Hoy nos encontramos que el mismo producto o la misma materia prima vale en un proveedor 8 dólares, en otro vale 17 y en otro vale 24. Entonces estamos a la pesca a ver quién no ha actualizado o quién todavía tiene precios que no ha tocado o todavía está fuera de foco para poder comprarle. Pero es una situación totalmente irregular porque después cuando vendemos y nos deshacemos de esto no sabemos ni qué valor tomar. Nosotros, por ejemplo, tenemos materiales que adquirimos de nuestros proveedores que nos dieron 180 días para pagar. No le hemos pagado y a un dólar de 360 era cuando compramos. Mucho de ese material lo consumimos y vendimos contemplando un dólar también oficial. Nosotros nunca vendimos a otro dólar que no sea el oficial y hoy que tenemos que reponer ya estamos hablando de un valor que ha superado el doble de lo que hemos comprado esa materia prima. Entonces, es un riesgo enorme también tener una brecha cambiaria tan grande y tener un proceso devaluatorio cerca, que no sabemos cuándo se va a dar, si se va a dar, pero cuándo se va a dar, porque realmente no se puede proyectar a largo plazo. Ustedes saben que tienen por delante una devaluación más, sí, por lo menos. Sí. Aún así, ¿pueden seguir ajustando precios? ¿Hay quienes les demandan los productos con suba incluso? No. Se hace muy difícil poder ajustar precios. Primero, porque ha caído el consumo también de manera importante. ¿Un poco estacional? No, es una cuestión, o sea, si contrastamos con, por ejemplo, diciembre, noviembre del año pasado, las ventas han caído. En todos los rubros, nosotros hacemos 5 rubros diferentes, tenemos 5 sensores distintos. Química fina, que atiende la industria más sofisticada, desde la perfumería fina estamos hablando, ¿no? Aditivos para vacunas, aditivos para productos cosméticos, que tiene, valor agregado increíble, también ha caído. Lo que es la parte de higiene industria alimenticia también ha caído. Lo que es tratamientos de metales, las industrias se ven afectadas también un poco por la sequía y también hubo un agente que es exógeno, digamos, a la economía normal o las decisiones del gobierno, pero que fue la sequía que también impactó muchísimo. 17 meses de recesión llevamos en Santa Fe, ¿no? La parte domisanitario, que es algo de consumo masivo, también ha sufrido una baja importante en el consumo. Y esto se debe a que la gente ha perdido poder adquisitivo. Y este poder adquisitivo va a ser difícil que se recupere rápidamente, porque la economía también de las empresas está muy golpeada. ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Que las paritarias están suspendidas? No, seguramente no, porque también el clima laboral empieza a ser muy difícil si al trabajador, al empleado, no le alcanza para poder
cubrir sus necesidades básicas, si al empleador no le alcanza para poder cubrir sus gastos mínimos de funcionamiento, hay una situación realmente difícil, ¿no? Porque a los sectores que producen trabajo, que producen la economía, les está yendo mal, a todos, desde el trabajador, el operario, hasta también las empresas. Entonces, creo que estamos en una transición donde la expectativa de que mejoren las cosas nos hace transitarlo de la mejor manera posible, pero la situación realmente es crítica del país. Estamos también viendo cómo va a sobrellevar la oposición que tienen las leyes que ha impulsado el gobierno, y creo que en esta discusión que hay se va a poner muy difícil para la sociedad sobrellevarlo en lo económico, ¿no? ¿Ustedes piensa como el presidente, que ha dicho que de la demora depende lo que pase con la economía, o no lo ve tan así? Yo creo que sí, la falta de definiciones es lo que también hace que no se definan inversiones, operaciones o caminos a seguir en el mundo laboral. Entonces, toda indefinición de alguna manera se traslada al resto de decisiones de la sociedad. Cuanto antes tenga claro el gobierno un camino a seguir, porque puede tener un destino, pero después hay que ver si puede transitar ese camino, y transitar ese camino es acordar con las fuerzas que hoy también están en el poder legislativo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo se transita eso para poder ver un horizonte mejor. Sin tener esto claro, yo creo que la sociedad sobrevive a lo que la política somete con su disputa, casi te diría de poder, que hay en el gobierno. ¿Y las gremiales qué hacen? ¿Cómo se paran hoy por hoy? Digo, algunas tenían un posicionamiento ideológico fuerte antes de las elecciones, incluso se definieron. No nada cuando el gobierno anterior redujo en dólares a la mitad o menos de la mitad los sueldos. La representatividad de los sueldos ha bajado notablemente. Al empresariado también se le han caído las utilidades de una manera increíble. Y los gremios no aparecieron en ningún momento. Entonces los gremios obedecen a un partido político, no a la defensa de los trabajadores. Y es una crítica que hago al gremialismo. Y el gremialismo empresarial también tiene que trabajar para poder salvar a las empresas, que tenemos muy pocas en el país y con muchas chances de no sobrevivir. ¿Ve para el 24 una adhesión alta al paro aquí en la región? Vamos a ver en la puja de fuerzas, la gremial obrera, qué tanto puede convocar y qué tanto puede hacerle ceder a la gremial empresarial, que está con muchísimas dificultades para hacer que sus representados, que las empresas, puedan continuar con un horizonte claro. Entonces, hay una propuesta de parte del gobierno nacional que creo que es importante debatirlo. Una ley de reforma laboral, una ley de reforma tributaria. Y si eso no se discute, vamos a estar con dificultades graves, porque lo que va a terminar siendo es, si sobrepesa la gremial empresaria, la gremial obrera, traccionando, demandando cosas que no puede pagar el empresariado, va a terminar con la quiebra de las empresas. ¿Y quién tiene más responsabilidad, de acuerdo a su experiencia y a su modo de verlo y el lugar donde se encuentra, en relación a esta discusión que tenemos hoy? ¿El Ejecutivo, que envía un paquete con 600 medidas en una ley al Congreso, un decreto de más de 300, o aquellos que estuvieron parados en determinados lugares, no aceptaron nunca modificaciones y hoy están oponiéndose a esto? ¿Cómo se distribuyen esas responsabilidades? La responsabilidad es de los dos. En realidad, la sociedad está sujeta a las decisiones que tiene el Ejecutivo y el Legislativo, y sometida al juicio del Judicial. Entonces, la responsabilidad es de los tres poderes. La calidad institucional de la política argentina va a definir la calidad de la sociedad que va a determinar en los próximos años. Así que la responsabilidad es también dejar en la sociedad una conducta que pueda ser o virtuosa en términos de sociedad o viciosa en términos de hacia dónde vamos. Entonces, la política en general tiene la responsabilidad, porque es la que determina la ejemplaridad, determina las leyes, determina el camino y los límites de dónde transitarlo. La sociedad obedece a ese tipo, a las leyes
y a lo que el Ejecutivo debe hacer cumplir. Y se somete al juicio del judicial. Ahora, después la sociedad transitar en eso tiene que estar preparada también para poder sobrellevar si lo que decide un gobierno le hace bien o no a la sociedad. La sociedad después sobrelleva con lo que puede, con lo que tiene y donde puede manejarse. Pero yo creo que la responsabilidad es de la política, como el deterioro que tiene la Argentina, es de las políticas tomadas en los años que nos han llevado al deterioro. La última, le pregunté sobre el tema salarial. Me gustaría ahondar un poquito más en eso. ¿Qué tienen pensado en el sector? ¿Se están reuniendo mensualmente como hacen otros sectores? ¿Renuevan paritarias? ¿Hay bonos? ¿Hay márgenes que van a salario y otros montos que quedan como no remunerativos? ¿Cómo están llevando la situación hoy? Bueno, todo empresario quiere tener bienestar dentro de la empresa, y el bienestar dentro de la empresa se da cuando hay una conformidad entre lo que percibe el trabajador y dentro de lo que puede dar para la empresa. Y dentro del empresario también tiene que hacer un equilibrio entre lo que puede pagar y recibe de parte de los trabajadores y que puede transformar esa calidad de trabajo en un producto que tenga valor agregado. Cada uno en su manual tendrá la forma de poder hacer que el estímulo del personal continúe, porque es absolutamente fundamental. El resultado de cualquier empresa es el resultado del equipo, de las decisiones y el obrar de todo el equipo. Entonces, ahí cada uno tendrá su librito. De parte de la gremial siempre se busca que haya el mejor clima laboral posible y que la empresa tenga permanencia en el tiempo. Ahora, es permanentemente estar buscando ese equilibrio. Hay empresas que pueden estar un poco mejor que otras están al límite de la quiebra, están viendo si siguen o no, y otras están transitando más tranquilidad, depende del rubro que están y cómo están situadas. De todos modos, en la gremial hay muchísimo ruido, hay muchas expectativas sobre la reforma laboral que creemos que hay que hacer. Creemos que hay que llevar adelante una reforma tributaria y una reforma laboral, porque los derechos del trabajador son derechos adquiridos, pero que se han perdido los derechos también del empresario. Entonces, tiene que haber un equilibrio de derechos y de obligaciones para poder sobrellevar la situación. No es por nada que Argentina tiene un número tan bajo de empresas. Ese número bajo de empresas es directamente la consecuencia de que hay poca gente que quiere invertir en empresas en Argentina y que quiere llevar adelante un proceso para contratar trabajo. Cualquiera se siente bien dando trabajo, es la mayor acción social que puede haber en una sociedad. Más que regalar una campera cuando hace frío, más que regalar un plato de comida. Generar trabajo genuino es la gran obra social que tiene una sociedad. El tema es que eso requiere también una responsabilidad muy grande y sobre todo si está tapado de obligaciones en las cuales el empleador prácticamente no tiene derechos por sobre el trabajador, y el trabajador, que es parte del equipo, también está sometido a las leyes también que se ha conformado dentro del acuerdo gremial. Y no es una cuestión de salarios, sino que es una cuestión también de obligaciones que tiene la patronal hacia el operario. Entonces eso dificulta mucho la relación laboral también, porque se considera solo derechos aquellos que son para el trabajador, para el asalariado, más que para el empresario. Entonces ni le pregunto cómo le cayó que la justicia de alguna manera detenga o ponga bajo cautelar todo lo que ha sido la parte que usted está mencionando en el decreto. Bueno, claro que lo vemos mal, porque yo preferiría que haya un debate, que se lleve realmente a cabo un buen debate donde se ponga en la balanza la justicia de verdad, ¿no? La justicia, no el relato. El relato de la defensa del trabajador es cuando podemos multiplicar también los trabajadores en un país. Si no los podemos multiplicar, si cada vez son menos los trabajadores, en realidad cada vez estamos defendiendo un sector más pequeño. Los trabajadores en el sector privado, claro, ¿no? En el sector privado hay menos trabajadores en el sector privado y menos empleadores en el sector privado. Entonces, hay un sector que está pagando un costo enorme al Estado para que el Estado pueda ser el mayor empleador que tiene un país, tristemente. Porque el sector privado podría ser quien tome ese protagonismo. Pero en un país donde las leyes están tan por encima
del empresario, se hace muy difícil poder llevar adelante un proceso de desarrollo empresarial. Entonces no lo hay, no hay desarrollo empresarial, como consecuencia no hay desarrollo de nuevos empleados en el sector privado. Sí hay nuevos empleados en el sector público que está asumiendo el rol de sus malas políticas que no pueden hacer crecer ni el empleo ni la inversión privada en un país. Esa es la mala política y es la responsabilidad que ha tenido la política, para la cual llegamos a este deterioro de la sociedad, donde empezamos a transformar las escuelas, en vez de convertirlas, en vez de ser la verdadera finalidad, que es preparar para una sociedad que prospere en su economía, en lo social, que pueda desarrollarse, en realidad pasan a ser comedores escolares, pasan a ser acciones sociales de supervivencia más que de formación. Y esta consecuencia es propia de no dejar crecer a un sector privado que tiene el pie en la cabeza legal. Entonces, la reforma laboral es necesaria para poder darle un poco de oxígeno a un sector que está diezmado y que si no se le saca la pata de encima, va a desaparecer. Clarito.